Muy buenas a todos compañeros, a nosotros nos correspondió el tema de conjuntos y a continuación los compañeros Darwin Corrales, Laura Bolívar, Angie Salazar y quien les habla, Juan David Aponte, les va a hablar sobre el tema. El concepto de conjunto entonces está referido a reunir o agrupar personas, animales, plantas o cosas para estudiar o analizar las relaciones que se pueden dar entre dichos grupos. Se dice que un elemento o miembro pertenece al conjunto si está definido como incluido de algún modo dentro de él. En particular, un conjunto se puede escribirse como una lista de elementos, pero cambiar el orden de dicha lista o añadir elementos repetidos no define un conjunto nuevo. Los conjuntos influyen en nuestras vidas en la toma de decisiones sin darnos cuenta. Por ejemplo, con el simple hecho de escoger el sabor de helado de 2 sabores de una lista de 6, por ejemplo, fresa, café, chocolate, vainilla, coco, caramelo, y elegimos uno de fresa y uno de chocolate, estamos aplicando la teoría del subconjunto. Entonces, al final, de una u otra manera, está presente la teoría de conjuntos en nuestra vida diaria, ya sea para tomar una decisión o para tener posibles combinaciones de resultados. Está implícito de una manera u otra alguna unión o intersección de procesos o tareas o elecciones. Agrupar objetos de la misma naturaleza para clasificarlos en colecciones o conjuntos es una parte de la vida diaria de los seres humanos. Por ejemplo, el conjunto de libros es una biblioteca, el conjunto de árboles es un terreno, el conjunto de zapatos es un negocio de venta al público, el conjunto de utensilios es una cocina, etc. En estos ejemplos se utiliza la palabra conjuntos como una colección de objetos. La familia constituye uno de los conjuntos con que interactuamos a diario. Los elementos que componen dicho conjunto son sus miembros: padre, madre, hijo, nieto, hermano, etc. El supermercado es un conjunto donde cada uno de sus subconjuntos se encuentra bien definido en una zona de acuerdo con el tipo de producto. Ejemplo de ello son los productos lácteos, los granos, los artículos de limpieza, los licores, etc. Los números también constituyen un conjunto, siendo cada uno de ellos un elemento de este. Tipos de conjuntos. Conjuntos iguales. 2 conjuntos son iguales en el caso de que contengan los mismos elementos. Un ejemplo de ello es A es igual a números impares del 1 al 15 y B es igual a 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15. Entonces A es igual a B. Subconjuntos. Como su propio nombre lo indica, se trata de conjuntos dentro de conjuntos con más elementos. Por ejemplo, el cúbito es un hueso del cuerpo humano. Por este motivo diríamos que el conjunto de huesos cúbitos es un subconjunto del conjunto de huesos. Conjuntos finitos. Los conjuntos finitos son aquellos en los que es posible contar todos sus elementos. Por ejemplo, los miembros de una empresa. Cuando en un conjunto hay muchos elementos, pero estos son concretos y quedan claros cuáles son, se representan mediante 3 puntos como se muestra en el ejemplo. Conjuntos infinitos. Se trata de lo contrario a los conjuntos finitos. En los conjuntos infinitos hay infinidad de elementos, como por ejemplo los números. Conjunto vacío. Se trata de un conjunto que no tiene ningún elemento. Se representa mediante el símbolo 0 y una rayita, o con 2 claves vacías, y como se puede reducir, ningún elemento de este universo puede constituir este conjunto, dado que de constituirlo deja automáticamente de ser un conjunto vacío. Conjunto disjuntos o disyuntos. 2 conjuntos son disyuntivos si no comparten para nada elementos. Por ejemplo, P igual a razas de perros y G igual a razas de gatos. Conjuntos equivalentes. 2 conjuntos son equivalentes y tienen la misma cantidad de elementos, pero sin que estos sean los mismos. Por ejemplo, A igual 1, 2 y 3 y B igual a ABC. Son conjuntos en los que solamente hay un elemento A igual 1. Conjunto universal o referencial.
Un conjunto es universal si está constituido por todos los elementos de un contexto concreto o una teoría en particular. Todos los conjuntos en este marco son los subconjuntos del conjunto universal en cuestión. Por ejemplo, se puede definir a U como el conjunto de todos los seres vivos del planeta. Así pues, los animales, las plantas y los hongos serían 3 subconjuntos dentro de U. Conjuntos superpuestos o solapados. Se trata de 2 o más conjuntos que comparten como mínimo un elemento. Se pueden representar de forma visual mediante diagramas de Venn. Conjuntos congruentes. Son 2 conjuntos cuyos elementos tienen la misma distancia entre ellos. Normalmente suelen ser de tipo numérico o alfabético. Conjuntos no congruentes. Los conjuntos no congruentes son aquellos en los que sus elementos no representan la misma distancia entre ellos. Homogéneos. Todos los elementos del conjunto pertenecen a la misma categoría, es decir, son del mismo tipo. Heterogéneos. Los elementos del no constituyen una categoría clara por sí misma, sino que la inclusión de sus elementos parece ser debida al azar. Y con esto culminamos nuestra exposición y nuestro tema. Muchísimas gracias.